Nos... Buenas noches. Vamos a empezar a orar y vamos a empezar con el discipulado, porque yo cometí un error con la hermana que le tocaba y no le pasé la información y, bueno, hubo un pequeño error ahí. Entonces, ella va a estar participando con nosotros la otra semana. Acompáñeme a orar. Papito lindo, Dios bueno, Dios santo. Venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Dándote gracias porque tú eres el que perdona nuestros pecados. Eres tú, Señor Dios, el que borra nuestras iniquidades, y eres tú, Señor, el que tiene misericordia de nosotros. Eres tú el que permaneces fiel a pesar de nuestras infidelidades. Así que, Señor Dios, nos presentamos delante de ti, primeramente dándote gracias y pidiéndote perdón por lo que hayamos podido cometer. Te pedimos perdón e invocamos la sangre de Cristo, Señor Dios, para que poder estar delante de tu presencia, limpio, Señor Dios. Vestidos con los vestidos de salvación de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Y Padre Santo, cubierta nuestra cerviz, cubierto nuestros brazos, Señor Dios Todopoderoso, con las pieles del Cordero, y aún la fragancia de tu Hijo, que es olor a vida para aquellos que hemos alcanzado la salvación. Que sea delante de ti, que sea grato para que tú nos bendigas, abra las ventanas de los cielos y tu palabra descienda poderosamente. Y la promesa tuya, oh Jehová Dios, la cual venimos humildemente, Señor Dios, Padre Santo, a pedirte que se cumpla, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Sabemos que estamos a la distancia, pero también sabemos que estamos reunidos, papito lindo, en tu nombre, y tú estás con nosotros en nuestros hogares, Padre Santo, que descienda tu palabra. Te pedimos por la vida de nuestro apóstol, guárdalo, bendícelo, ayúdalo. Dale de tu santa unción, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Ya llevamos un buen tiempo, gracias a Dios, en este discipulado de los jueves. Nos ha permitido aprender, el Señor nos ha permitido expresar algunas dudas y con la ayuda de Él, pues tratar de darles algún tipo de respuesta. Créanme, para mí es muy enriquecedor este día jueves. Me permite enseñar más que predicar, y Dios ha sido bueno, y Dios me ha permitido entender algunas cosas que espero haberlas podido trasladar de la manera más adecuada, y que el Espíritu Santo me ayude para hacerlas llegar conforme a la voluntad de Él. Entonces, espero que estemos listos ya para el 31. Yo quisiera dejar en su corazón que, mire, no es una fiesta de fin de año, aunque en realidad es una fiesta de principio de año. Es una palabra que en realidad Dios le da al apóstol. Es increíble. Yo a los 27 años que llevo de oír la proclama, yo llevo un poquito más de 30 años en Benecer, la palabra ha sido sumamente puntual, sumamente puntual. No solo en lo general, sino también en la vida de cada uno y de mucha gente que yo conozco. Dios ha sido muy puntual. Las cosas generales, por ejemplo, el año 2000, el año de la profecía, el nombre que se le dio a ese año, a lo que venía, fue el año frontera. Y es increíble, en realidad increíble, a partir del año 2000, todos los eventos que se vinieron a partir de ese año en cadena. Fue el año en el que el primer país, Holanda, declaró la unión, el matrimonio igualitario como parte de sus leyes.
Y de ahí se desencadenó una serie de países, siguió España, Inglaterra, pero fue increíble cómo marcó el año 2000 una diferencia. Esto de lo que se esperaba, lo que le decían el Y2K, que se iban a apagar las computadoras a nivel mundial, pues lo que trajo fue una, una ampliación de las redes, una ampliación del Internet, una mejora en los sistemas informáticos que no se había visto en décadas, porque ya llevábamos unas 3, 4 décadas de contar con computadoras, pero nunca se había esto y se vino después de esto vino el 2001 con los atentados de las Torres Gemelas, que cambió la geopolítica internacional a la fecha, y se vino una serie de eventos y marcó ese año, el año 2000, marcó un cambio en la sociedad, en la geopolítica, en el pensamiento, en las leyes, muy grande. Y así se han ido cumpliendo cada una de las profecías que ha dado, tanto en lo general como en lo individual. Entonces, nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque el Señor lanza una palabra profética y lo que Él espera es que nosotros caminemos en fe sobre esa palabra. Caminemos en fe sobre esa palabra. Hoy platicaba con uno de los pastores acerca de su esposa. La hermana de este pastor fue la que fundó el departamento de Shammah, el lenguaje de señas en la iglesia. Y ha trabajado incansablemente en esto, ha formado mucha gente para poder trasladar en lenguaje de señas esto. Y este año de la reivindicación, ella ya es una mujer de 60 años, pero eh, este año de la reivindicación fue algo, ella entró a trabajar hace casi un poco más de año y medio a una institución del Estado muy, muy prestigiosa, o sea, muy prestigiosa dentro del Estado. Y obviamente, como cualquiera que entre, entró con un 029, un contrato 029, sin prestaciones, contrafactura y todo esto. Pero ella empezó a trabajar y casualmente la plaza fue para traducción de señas. Es increíble, Dios le abrió las puertas. Y le halló gracia ante el Contralor General de la Nación, porque ahí trabaja. Y en una actividad se acercó a ella llevando menos de un año de trabajo y le dijo, mira, ¿en qué reglón estás trabajando con nosotros? En el 029. No tengas pena, le dijo, no tengas pena. No habían pasado 15 días y la llamaron para firmar contrato en un 011. Eso es en el Estado, eso es difícil, sin cuello. Eso es, pero literalmente imposible, años de luchar por plazas. Entonces, en menos de un año ella ya tenía un 011 con todas las prestaciones de la Contraloría de Cuentas, que son más o menos como las del organismo judicial, que tienen 3 sobresueldos, ella tuvo necesidad de sacar un préstamo quería adquirir algo, y no lo iba a adquirir porque los bancos ahorita están cobrando el 25% anual sobre capital, no sobre saldo, sino sobre capital. O sea que el que se mete ahorita y presta 100,000 quetzales, en 5 años va a terminar pagando 200,000 quetzales. 225,000 quetzales, es una barbaridad. Entonces, pues ella se desanimó, pero dijo, voy a probar en el Banco de los Trabajadores, y dentro de la Contraloría Nacional de Cuentas, General de Cuentas, hay un Banco de los Trabajadores. Y se acercó y dijo, pero es que usted en qué reglón está, 011. Ustedes tienen ciertas preventas, para ustedes es el 12% nada más de interés. Puede imaginarse cómo después de, calculo yo, de unos 10, 12 años de estar sirviendo al Señor, de promover y servirle, el año de la reivindicación, Dios vino y todo lo que había sembrado lo cosechó. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos en cada año, porque es efectivo para nuestras vidas, es efectivo, aunque algunas veces, en algunas oportunidades,
pareciera que todo es así adverso, que no se va a dar. Pero, a fin de cuentas, Dios termina haciendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que ir a recibir. La palabra profética y decirle a Dios, bueno, Señor, ahora yo voy a empezar a caminar con fe. ¿Qué quieres tú que yo haga ahora? Entonces, mire, Dios no lo desampara, no lo desampara a uno. Se recuerda que estábamos orando por cambiarnos de lugar y hay que seguir orando, porque no conseguíamos y se supone que nos iban a pedir. Entonces, la última vez que yo hablé con el testaferro aquí que tiene a su cargo la propiedad, le dije, mira hermano, ustedes firmaron un contrato, respétenlo. Total es que decidieron respetarlo y sí nos subieron la renta. No tanto como yo esperaba, gracias a Dios, pero nos subieron la renta y van a respetar el contrato, entonces tenemos 2 años. Eso quiere decir, pero no quiere decir que nos vayamos a quedar allí esos 2 años. O sea, eso quiere decir que Dios nos dio un suspiro para hacer las cosas en orden, conseguir, levantar y ver lo que Dios quiere que hagamos, darnos un poquito más de colchón económico para poder hacerlo sin estar teniendo que vender chuchitos, tamales, haciendo cositas así, para en realidad en obediencia seguir las instrucciones del apóstol que están en la palabra y que las iglesias pues en realidad deben subsistir con el diezmo y la ofrenda. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno, hasta en eso, pues esta gente decidió reivindicar el contrato, o sea, no como se, porque hay una cláusula que ellos dicen que ellos podían anular el contrato a conveniencia de ellos en cualquier momento, así son todos los contratos, pero decidieron ajustarse al contrato y, y reivindicar el contrato. Entonces, Dios es bueno, Dios no nos va a dejar. Entonces, en eso es para, aprovechando estos 15 minutos de la hermana que ya se acabaron, es esto donde yo quiero llamarle la atención, que este sábado, este 31, vamos a tener una revelación de parte de Dios de aquello que va a venir y que Dios va a ser fiel en cumplir, sumamente fiel, y usted me va a dar la razón. Bueno, ok, vamos a empezar. ¿Se recuerda usted que nos quedamos platicando en que lo que quiere el Señor, ya no lo está acá, es que nosotros nos volvamos a Él, ¿de acuerdo? Y platicamos de esto el domingo, ministramos parte de esto el domingo, pero ahora yo quisiera llamar su atención a lo siguiente. Mire, pues, Dios nos está llamando a volver. Y cuando nos hayamos vuelto, entonces vamos a empezar a ver milagros, vamos a empezar a ver maravillas. Ok. Dios nos está llamando a despertar. Ok. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios nos está llamando en este tiempo, en un tiempo que dice, ha sonado alarma entre las naciones. Preparaos para la guerra, despertad a los valientes. Entonces, viene un tiempo en el cual vamos a tener que despertar y dice, júntense, únanse, acérquense. Eso es parte de lo que se viene. Pero también nosotros vamos a tener que volvernos hacia Dios de todo corazón para poder alcanzar las bendiciones que tenemos. Entonces, yo con este versículo terminé el día domingo. Mire pues, Oseas 11:5. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Y yo le explicaba que esta es una Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas tiene una gracia. Y la gracia que tiene es que las palabras que no están en el original
que fueron puestas por los traductores para poderle dar sentido a la oración. Las ponen en cursiva y de un color más suavecito. Entonces, en el original, este volver a mí no está, ese a mí no está. Entonces, literalmente, lo que dice el versículo es, rehusaron volver, ¿ok? Y Dios nos está llamando a volver, pero estos personajes se rehusaron a volver. Ahora bien, me, me, me llamaba mucho la atención del versículo esto, sino que Asiria será su rey. Y cuando nosotros vemos el asirio, el rey de Asiria, en la Biblia tipifica al anticristo. Entonces aquí me está diciendo que aquellos que rehúsen volver, ¿ok?, van a tener que pasar el asedio, el, el gobierno que va a instaurar el anticristo, el asirio. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Ahora bien, a mí, viendo este pasaje y yéndome al contexto, empezando en Oseas 11:2, fíjese bien cómo era la actitud de Dios a estos que se rehusaban volver. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Pero mire, sin embargo, y aquí se lo subrayo, sin embargo, a pesar de que ellos se alejaban, a pesar de que sacrificaban a los Baales, a pesar de que le daban culto a ídolos, sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné, Dios descendió y les di de comer. Mire cómo fue el comportamiento de Dios hacia esta gente. Ok, 11:4, les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver. Rehusaron volver a pesar de que los trataron con amor, a pesar de que les quitaron el yugo de encima, a pesar de que les dieron de comer, a pesar de que los llevaron en sus brazos. Ellos rehusaron volver. Y mire, los sanaba. Estaban enfermos y los sanaba. Es que puede imaginarse en aquel tiempo que alguien le diera artritis reumatoidea, ¿qué le iban a dar para la artritis? Algunas plantas que lo aliviaran, pero iba a estar mal, en realidad iba a estar bastante mal, pero él lo sanaba de sus enfermedades. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué ellos se rehusaron a volver? Cuando yo miro el pasaje, yo veo que el problema es este. No comprendieron. ¿Por qué rehusaron volver? Porque no habían comprendido. Entonces, eso es un serio problema. Eso es un serio problema. El no comprender es que es Dios el que los sana, el no comprender que es Dios el que nos provee, el no comprender que es Dios el que tiene misericordia y no nos trata conforme a nuestros pecados, sino todos los días extiende una misericordia nueva, el no comprender que a pesar de nosotros, Cristo intercede como abogado delante del Padre, el no comprender que a pesar de nosotros el Espíritu Santo intercede. ¿Qué es lo que es el no comprender? ¿A qué lleva? El no comprender lleva a que uno rehúse volver al Señor. Ah, hermano, pero yo voy a la iglesia. Sí, yo lo entiendo, pero como le decía el domingo, en ocasiones, no, el martes fue, en ocasiones
En ocasiones nosotros tenemos nuestro concepto propio y vamos a entrar detrás de nuestros pensamientos y no queremos volver al Señor. No queremos volver al Señor. Consideramos ¿cómo se llama? Que estamos en lo correcto y como decían las abuelitas, ay, le decían a uno, vos sos de aquellos que dicen, este macho es mi mula. Entonces, en el concepto y se rehúsa a volver. ¿Por qué? Porque uno no comprende. Uno no comprende. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, los discípulos se acercan a ellos, al Señor, y le dicen, mira, ¿por qué nos hablas a nosotros, nos explicas? Y a ellos les hablan en parábolas, porque no quiero que entiendan, no quiero que comprendan, porque si comprenden, se van a salvar. Increíble. ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo no quiero que se salven. Entonces, los llevó a no comprender, puso un velo delante de sus ojos y no comprende. Y si usted va a Israel, pues la mayor parte de los israelitas, de los que viven en Israel actualmente, son ateos. La mayor religión de ellos es el ateísmo. Después lo siguen grupos pequeños, pero dentro de los grupos pequeños están los que siguen la ley mosaica, la ley de Moisés, y hay desde los liberales hasta los extremistas, de aquellos que todavía andan con colochos y andan con sombrero, vestidos de negro, son los más radicales. Pero ellos siguen en su propia insensatez, ellos no comprenden, ellos hablan de Jesús como un profeta, como un profeta más, y no como el Hijo de Dios. Y tan no comprenden que yo los comparo a ellos. Si usted va a pasar cerca de ellos agarran su sombrero y se tapan para no ver a los gentiles, porque si los miran, ellos dicen que se contaminan con verlos. Y viene Dios y le tiene que decir a Pedro, Pedro, vas a llamar inmundo lo que yo santifiqué. Entonces no han comprendido. Y eso es terrible. Pero sigamos avanzando, no comprender. El que no comprende, el que no entiende, no da fruto. Y el que no da fruto es echado al fuego. Y el fuego es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿por qué rehusaron volver? Porque no comprendían. Pero vayamos viendo. Fíjese bien. Le voy a poner esta versión y después la voy a comparar con otra. Jeremías 15:7. Te arrojé fuera de la ciudad como si fueras paja en el viento. Voy a dejarte sin habitantes. ¿Por qué? Porque no quisiste volverte a mí. No quiero hablar de las consecuencias, quiero hablar de la raíz. No quisiste volverte a mí. Jeremías 15:7. BLS. Pero yo quiero compararle esta BLS que se la puse aquí a su izquierda. ¿Ok? Porque no quisiste volverte. Y quiero ponerle de este lado una Biblia textual, Jeremías 15:7. Los aventaré con el aventador hasta las puertas de esta tierra y los privaré de hijos. Destruiré a mi pueblo. Mire, porque no se han vuelto, y aquí lo quiero llevar, de sus caminos. Ellos se han rehusado, no quisieron volverse a Dios porque no querían volverse de sus caminos. Y cuando nosotros vemos y contextualizamos este pasaje en la Biblia textual con Isaías 55:9, mire pues, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia textual? Porque no se han vuelto de lo que piensan. Ellos no se han vuelto de lo que piensan, de sus
pensamientos no se han podido volver de sus caminos. Entonces, una manera de volverse a Dios es volverse de lo que yo pienso, volverse de lo que yo creo. Y allí nos metemos muchas veces en problemas muy serios. Pues yo, por la gracia de Dios, llevo en la doctrina de Benecer, llevo 32 años, más desde que me convertí, porque yo me convertí en una iglesia pequeña de Lim. Yo llevo 35 años en la doctrina de Benecer. Y en estos 35 años, pues he oído, nunca he salido de Benecer, he oído otras doctrinas, otras posturas. Alguna vez el apóstol me mandó a alguna actividad donde él no pudo ir y yo fui a oír la ponencia de ellos. Me acuerdo que en esa vez fui a, ay, Señor Dios, es una iglesia grande de las viejitas que está en la avenida Centroamérica. Ay, cerca de la 20 calle, bueno, se me escapa. Entonces, cuando yo entré, me acuerdo que fue un 22 de diciembre, en el púlpito de esa iglesia, arbolito, regalos, y la cena fue o sea, después de lo que ellos querían dar a conocer, los manteles eran de Navidad y lo que sirvieron fueron tamales, pues ellos en su doctrinas como las como no estamos en Facebook, como las de Casa de Dios, que obviamente son doctrinas que van hacia el humanismo, van hacia el pensamiento de que la gente tiene que ser rica. Yo conozco gente de iglesias así, que alquilan casas en lugares caros porque si no tienen dinero están en pecado. Y Dios no quieren que la gente diga que están en pecado y se endeudan, es terrible. Pero no se han vuelto de sus caminos. Y ahora miro, le traje a colación la Casa de Dios, porque ahora miro en una publicación en el propio muro del pastor de ellos, lo miro en una foto, en una reunión ecuménica con los católicos, con los musulmanes, con un rabino y todo, en Alemania. O sea, ¿hacia dónde lo está llevando? Es una iglesia de casi 50,000, 60,000 personas. ¿Hacia dónde las están llevando? Y yo me metí a ver el perfil, porque a mí me lo compartió un hermano de Zona 5, y cuando me meto a ver el perfil de la iglesia, 10,000 comentarios, que adelante, pastor, que lo apoyamos. Pero ¿a dónde van? Si estamos entendiendo, es claro que yo no me voy a sentar a la mesa de los demonios si Alá no es Jehová. Mahoma no es un profeta de Dios. Entonces, ¿hacia dónde? Pero no se vuelven de sus pensamientos. Pero eso es en lo general. ¿Y qué hay de nuestros pensamientos? Mire, ¿qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay de nuestra manera de pensar acerca? Yo traigo a la suegra a colación porque es algo muy coloquial. Y yo he conocido suegras que, jaja, en cuenta mi mamá. Ay, yo le dije con la Zuli, cuando yo me casé con ella, mi mamá ya había partido. Y yo le dije, de la que te salvaste, mamita, de la que te salvaste. Porque yo tuve que alejarme de la casa de mis papás a causa del comportamiento de mi mamá. Entonces, pero ahí está la suegra. Y lo digo así, y saqué a la palestra a mi pobre madre porque para que nadie se sienta ofendido.
Pero ¿qué hay de aquellas personas que los suegros les hicieron daño, mucho daño? O creen que les hicieron daño y no los perdonan y son cristianos y cantan. ¿Cómo se van a volver a Dios? ¿Cómo se van a volver a Dios? Si ellos creen que ese sentimiento, eso que tienen en su corazón es lo correcto. ¿Cómo se van a...? No se pueden volver. Porque también hay que entender que hay gente que dice que le hicieron daño y son charadas. Los ayudaron, los bendijeron, pero como no los dejaron hacer lo que querían, entonces era daño. No. Ok, va. Traigo a colación esto, lo que platiqué el domingo. ¿Y cómo hemos de volvernos? Malaquías 3:7. ¿Qué les dice? Ustedes me han robado. En eso vuélvanse, déjenme de robar. ¿Y qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Pero es que más claro no canta un gallo, pues. Ah, no, que es del Antiguo Testamento. Ah, que, miren, está Elí con sus hijos, Fineas y Ofni, y están mal. Ellos están haciendo mal uso de las ofrendas y de los diezmos, y Dios se lo reclama a Elí. Tus hijos han hecho que el pueblo menosprecie mis ofrendas porque ellos hacen mal uso. Ok, pero en ningún momento dice dejen de ofrendar, dejen de diezmar. A ellos se los cobró y Ishkamik se los echó. Dice literalmente que Dios quería matar a los jóvenes y estaba buscando el momento preciso. ¿Por qué? Porque hicieron tropezar a la gente, cambiarle el pensamiento a la gente acerca del diezmo y la ofrenda. Pero hay gente que no se vuelve y se va a volver a Dios, pero tiene que dejar su forma de pensar. Y como le decía yo el martes, eso de volverse es sumamente serio y se necesita del Espíritu Santo, se necesita del Espíritu del poder de Elías. Así de difícil es. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que de las cosas que podamos tener como ciertas? ¿Qué nos queda más? Miren, volverse de la idolatría. Tengo algunos, pero me voy a adelantar. Uno siempre tiende a cojear de la pata de la idolatría. Uno siempre tiende a cojear de esa pata, siempre, siempre, siempre. Si no, uno lo mira en todas las sociedades, todos tienen ídolos, todos. Los ateos, su ídolo es Messi. Para algunos ateos, sí, su ídolo es Messi. Para otros ateos, su ídolo es el Che Guevara. Y hay gente de mi época que no es cristiana y orgullosamente carga una playera del Che Guevara. Un asesino, un desgraciado, esa es la verdad. Que es revolucionario ni que 8 cuartos. Un doctor Sucho que no pudo en su tierra hacer Cristo y terminó con los comunistas. Ok. Pero es su ídolo. Es su ídolo. En mi profesión, ahí viene el doctor tal y tal. Pues chica, claro, hay que tenerle respeto, son eminencias, honor al que honor merece, pero tampoco, pues, no idolatría. No idolatría. Miren los Estados Unidos sin irse más lejos antes de las elecciones. Tenían un ídolo, tenían a Trump de ídolo. Y estuvieron dispuestos a dar un golpe de Estado en los Estados Unidos. Porque no se han vuelto de sus caminos, de sus pensamientos. Mire esto. Mire esto. Vamos a ver. Ok. Me voy a adelantar unas. Mire esto. Aquí está. Pensamientos. Jeremías 3:3. Por eso fueron detenidas las lluvias
y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte, no quisiste decir, ay, yo estoy mal, pues soy la ramera. Pero ¿cuál era el problema? Que tenía frente de ramera, tenía raciocinio, la frente es aquí atrás, es donde está todo nuestro raciocinio, nuestros pensamientos en el cerebro, ¿ok? Es la parte física de la expresión de la mente, que la mente no está ahí, pero ahí se puede expresar físicamente la mente, ok. Pero que tenía esta mujer frente de ramera. Cuando nosotros vamos al original es una palabra que se dice saná, pero saná se puede decir ramera, pero su principal aplicación es adulterar. Entonces hay quienes tienen pensamientos de adulterio y usted rápidamente si está pensando en aquellos hermanos que le queman el rancho a su cónyuge. No, yo lo llevo al Nuevo Testamento. Almas adúlteras. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Almas adúlteras. ¿Qué comunión tiene el mundo con ustedes? Entonces hay quienes tienen pensamientos adúlteros y, y tienen amistad con el mundo y quieren ser cristianos al mismo tiempo. ¿Dónde está el problema? En su pensamiento. Ah, si el Señor tomaba vino, ok, pero, pero como que nosotros tenemos ciertas restricciones. Nosotros, estoy hablando de aquí, Guatemala, como que Dios nos pidió algo parecido a los hijos de aquel hombre que le pidió a sus hijos que no tomaran vino, ahorita se me fue, Recab. Los hijos de Recab eran sus bisnietos y le hacían caso a Recab y no tomaban vino. Y los judíos tomaban vino, pero él les dijo 100 años antes que no tomaran vino y hacían caso. Entonces, así, pero, ok, pero miren, frente, sí, pero David tenía 2, 3 mujeres. Entonces, la Biblia no, de ninguna manera. Quieren concatenar lo claro estas fiestas, que a todas luces, hasta las enciclopedias, la enciclopedia británica, que no es católica, no es menos que cristiana, dice que es una fiesta de sincretismo, que la Iglesia Católica la agarró para convencer a los otros, pero que eran las Saturnalias y, y bueno, y todo lo que hemos aprendido. Pero tienen amistad con el mundo, aman los sentimientos que le provocan esto. Entonces tienen frente de adúltero, tienen a frente de adúltera, iglesias enteras con frente de adúltero, y no nos vayamos con aquellas que apoyan el movimiento LGTB, el matrimonio igualitario, y que más van a apoyar más adelante. Ya ahorita, ya en Inglaterra, alguien sacó una tesis, hizo un estudio y le están dando dentro de los círculos académicos universitarios, y le están dando mucho peso, donde dice que los niños tienen derecho a decidir si tienen vida sexual o no, pero todo esto lleva, porque la tesis de él va dirigida a los pedófilos, para decir que ellos simple y sencillamente es otra forma de ver la vida y que tienen derecho, si consensuado con el niño quiere, pues hacerlo. Ay, chica. Y créame, si esto se empieza a dar, van a haber iglesias cristianas que van a decir, pues, venga, va a haber, ahí va a haber. ¿Por qué? Porque tienen frente de ramera, frente de adúltera. Y entonces no quieren avergonzarse.
Miren, yo trato de no ser muy legalista. Ah, y trato de no trasladar algunas cosas de las cuales en mi vida personal y en la de mi familia yo estoy convencido y estamos de acuerdo con mi esposa, y hay cosas de las que nosotros nos limitamos. Por ejemplo, nosotros no tenemos cable desde que nacieron mis hijas, porque entendimos que las iba a contaminar, ¿ya? Entonces, no cable, nosotros tenemos 12 años, un poquito más de no tener cable. Claro, miramos, les conté que el martes que hacemos una pijamada todas las semanas y llevamos como 150 películas, 170 escogidas, las vemos y si en alguna de ellas hay algún mensaje, paramos la película, les explicamos y seguimos adelante, porque también entendemos que no siempre van a estar en una burbuja, ¿verdad? Van a salir y se van a enfrentar, pero entonces ellas ya van a llevar un criterio para decir, ok, pero no es correcto, no es de Dios. Pero si yo miro y ahí sí yo voy, yo vi cómo esta Santa Cena, era la final y llegó poca gente. En los partidos, no habrá Santa Cena, sino en los partidos llegó poca gente, como, y en la zona 5 fue notorio. Y hoy el apóstol se echó una indirecta, porque ah, conociéndolo a él, yo sé cómo dice las cosas, un pastor de la misión se fue a Qatar a gastarse $70,000 para ver los partidos. Él mismo decía, pues, ¿quién es su ídolo? Pues es que ya invertir $70,000 y yo estoy a tiempo completo. Y es la congregación de donde los ahorros de la congregación, donde yo voy a agarrar a esos, ¿cuántos serían? A las $70,000 son 490,000 quetzales. Si yo para poder cambiar el carrito que cambié, pedí permiso al apóstol y todo para esto y ¿cómo se llama? Yo iba a hacer un préstamo y me dijo, no, la congregación tiene que, usted va en carro allá, la congregación se tiene que hacer caso. Y lo sufrí, ah, porque, no porque me dé vergüenza, sino porque yo entiendo la responsabilidad que tengo de las almas y de que mucho les puede ser tropiezo. Y si les es tropiezo, va a ser tomado en cuenta. Entonces, pero ya volviendo a lo otro, la gente tiene pensamientos, se ha adulterado con el mundo. Entonces, pero a lo que lo quiero llevar es que esta gente no quiso volverse. ¿Por qué? Porque no, sus pensamientos son diferentes, porque no comprenden. Por eso es que no se quieren volver. Ahora fíjese bien, mire pues, okay, mire esto. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios, ya que no quisiste conocer a Dios. Entonces, nosotros debemos querer conocer a Dios, querer conocer a Dios. Hay un versículo que dice que el que se va a gloriar, que se gloríe que me conoce. Así dice, que se gloríe que conoce mi nombre. Pero estos no quisieron conocer a Dios. Entonces, uno puede ir a la iglesia y puede no querer conocer a Dios. Uno puede ser cristiano y puede no querer conocer a Dios. Uno puede ser cristiano y no quiere orar para conocer a Dios. Uno no quiere leer la palabra
para conocer a Dios. Mucha gente se conforma con el mensaje y está bien, es parte, pero los bereanos eran más nobles y lo que decía Pablo iban a decir, ah, sí, aquí está, esta es la profecía de Isaías que Pablo citó, sí, y tiene que, ah, miren lo que pasó, sí, sí, Pablo tiene razón. Es una forma de conocer a Dios. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios para poder comprender. Nosotros tenemos que conocer a Dios para poder eh, cambiar nuestra forma de pensar. Ok, mire este otro. Pero ¿por qué la gente tampoco no conoce a Dios? Yo te hablé en el tiempo de tu prosperidad, pero no quisiste oírme. No quisiste oírme. Hay personas que llegan a la iglesia y no quieren oír el mensaje. Están sentados en la iglesia. Mire, allá con nosotros. Yo he cachado gente viendo jugar a los cremas contra los rojos en el culto. Claro, no lo voy a decir desde el púlpito porque no, en una congregación tan pequeña, pues le hubieran dado color así y mala onda, ¿verdad? Pero yo los he visto. Allá, y lo he visto en zona 5. Y eso que ahí se puede ver, pero y los que están pensando en los anteojos del gallo, pensando en otras cosas, porque, mire, es como orar. Si usted hace el ejercicio de orar, al principio usted empieza orando y de repente está pensando en otra cosa y dice, no, 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 yo estoy orando. Y empieza a orar y empieza a pedir por la sanidad de alguien y se acuerda de ese alguien y cuando se acordó de ese alguien se acordó de la tía de no sé quién y le vino al recuerdo cuando la fue a visitar a no sé dónde, y ya dejó de orar, no, 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 y regresa uno, no, tengo que orar. Poco a poco uno va en ese ejercicio y empieza ya después a orar y obviamente sí, la mente le juega rudo a uno y a veces el enemigo que llega a molestar y empieza, no, yo estoy orando por tal cosa, Padre, y sigue uno en ese ejercicio, en ese ejercicio. Entonces, igual es en el mensaje. Uno está oyendo a veces el mensaje y de repente eh, a mí me pasa, yo estoy oyendo al apóstol y de repente dice un versículo y a mí me impacta ese versículo, lo apunto y entonces ya estoy, pero está entalado. Entonces, y el contexto es tal y tal, creo yo, y esto, no, 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 yo voy a ver lo que dice el apóstol. Entonces, lo escribo, lo pongo entre comillas, lo subrayo, digo, maestro, lo voy a estudiar, pero cuando llegue a la casa. ¿Por qué? Porque somos, pero hay gente que no le importa y no quiere oír, no quiere oír. Le basta ir a culto de 8 una vez a la semana. Y allá con nosotros, pues tenemos siete prédicas a la semana. Cuando usted mira matrimonios, martes presencial, jueves es el discipulado, o no, 7 vamos a ver, jueves discipulado, ok, sábado el otro discipulado, ya van 4, y 3 servicios los domingos, 7 oportunidades de oír palabra. Y yo no he querido cambiar los horarios para que el miércoles y el viernes tengan la oportunidad de sentarse a oír al apóstol y lo que va a decir el apóstol, porque a mí lo que me interesa es que usted siga la voz de Dios. Y créame, créame. El apóstol él mismo lo dice, y yo he oído quejas, cuando yo estaba allá en Obreros oía quejas, es que a mi pastor no le gusta que oiga al apóstol. ¿Por qué? Porque él no oye al apóstol. Y no lo oye, y entonces cuando le llegan a preguntar o le llegan a decir, porque un pastor una vez se le salió, es que sí, hermano, es que ministrando en una iglesia que cubría obreros, sí, hermano, es que después me van a preguntar lo que dice el apóstol, yo no sé qué ha dicho el apóstol, ¡ah, la puchica! No, no quieren oír, no quieren oír. Desafortunadamente, no digo que son muchas, pero sí hay iglesias que se meten bajo nuestra cobertura porque el nombre atrae a la gente a las iglesias.
pero no se sientan a oír, no se sientan. Entonces tenemos que oír. ¿Para qué? Para poder volvernos, para no rehusar, para no querer volvernos, necesitamos oír. Por el oír viene la fe. Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, el que no oye no puede tener suficiente fe. Entonces, para volvernos tenemos que aprender a oír. Cuando nosotros oímos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, entonces nuestra comprensión cambia. Entonces, cuando comprendemos, entonces es más fácil volvernos. Pero si no oímos, no conocemos, corremos el riesgo de rehusar volvernos. Pero mire qué peligroso es esto, porque Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijitos como la gallina de sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Te quise proteger y no quisiste. No quisiste volverte debajo de las alas de los profetas. No quisiste volverte bajo las alas de los apóstoles. No quisiste volverte bajo las alas de los evangelistas, bajo las alas de los maestros, de los pastores, bajo las alas del Dios de Israel. Eso le dice Booz a Ruth. Hiciste bien en venirte a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Entonces hay gente que no quiere, que piensa que lo de la cobertura, que no es cierto, y que si piensa que es cierto, no hace caso, y quiere hacer lo que se le da la gana, y se miren todos en todos lados. Si no lo dejan hacer lo que se le da la gana, se enoja, y a veces se va a hacer a otro lado a lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque no quiere dejar cubrirse. Y cuando uno se vuelve a Dios, uno se vuelve bajo las alas del Dios de Israel. Entonces, tenemos que ir viendo esto. Ok, frente de ramera, eso lo leímos. Ok, mire esto. En tu inmundicia, aparte de la inmundicia, hay infamia. Mire, intenté limpiarte. Dios quiso limpiarla, pero tú no quisiste ser limpia de tu inmundicia. No quisiste ser limpia de tu inmundicia. Y mire, todos nosotros tenemos cosas que hay que ser limpios. Yo llevo 35 años en el Evangelio y no vaya a creer con esto que le digo que tengo un pecado gigante. No. Pero hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ser limpios. Está el apóstol Pedro en la Santa Cena. El Señor Jesús le dice, tú estás limpio por la palabra que yo te hablo, pero ahora te tengo que limpiar los pies. Y sal de la Santa Cena. Y no estaba limpio. ¿Por qué? Porque apostató. Reversiblemente, pero apostató. No estaba limpio. Pasa eso. Y se enfrenta a lo de Cornelio. Dios le tiene que decir, vas a llamar inmundo lo que yo limpié. No estaba limpio de sus conceptos. Y viene más adelante y tiene un altercado con el apóstol Pablo. Y Pablo le dice, ¿no estás limpio? Sos un hipócrita. Así le dijo, con todo respeto. Cuando vienen los judíos, no comes cochito. Y cuando vienen los gentiles, ahí sí comes cochito. Y ahora que des que con los de la circuncisión, sí, que todos se circunciden. Y cuando predicas con los de la incircuncisión, no hay necesidad. El apóstol Pedro a las alturas de enfrentarse al apóstol Pablo. Estamos hablando de casi más de 20, 30, casi 30 años de que el Señor se había ido.
y de que Pedro iba evolucionando poco a poco, pero tuvo que ser limpio. El apóstol Pablo se lo habían llevado al abismo a conocer, se lo habían llevado al tercer cielo y todo esto, y tiene que decir lo bueno que no quiero hacer, que lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo, pobre de mí, tengo que ser limpio. Entonces, todos tenemos que ser limpios de algo. No importa que tú lleves 40 años de ministerio, tenemos que ser limpios, porque la Biblia dice que ni aún los ángeles, los serafines, las potestades, son limpias delante de él. Pero esta mujer no quiso ser limpia. No, que eso es terrible. Ya me salí. Y esta es la última. 28:45. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y alcanzarán hasta acabar contigo. Porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios, ni cumplir los mandamientos y leyes ordenados por Él. Mire pues, ahí, por decirlo así, no categorías, estaturas de nuestra relación con Dios. Ok. El pueblo, Dios le mostró al pueblo sus maravillas, pero a Moisés le mostró sus caminos, sus pensamientos, diferentes estaturas. El Señor le dice a los discípulos que ellos tienen que obedecer, que tienen que, en esto conoceréis que soy mis discípulos, una de las cosas que dice, si obedecen mi palabra. Ok, discípulo, amigo. Pero hay una categoría que es un poco, y uno ha avanzado más, donde uno se vuelve amigo de Dios. Y Dios le da explicaciones a uno de por qué va a hacer las cosas. Ahí está Abraham y se le aparece Dios y va camino a destruir Sodoma y se detiene Dios y dice, haré algo sin contárselo, sin explicarle a mi amigo Job, a mi amigo Abraham. Y se regresa y le dice, mira Abraham, pues Sodoma, el clamor de su iniquidad llegó hasta el cielo, la violencia, la voy a destruir. O sea que si miras que allá cae fuego y destruye, ya sabes, la destruí por eso. ¿Le explicó? Y aprovechó a Abraham dijo, ahí está Lot. Y aprovechó a Abraham para interceder por Lot y salvar a Lot. Pero nosotros a veces quisiéramos que Dios nos explicara todo. Y no es así. Cuando uno yo llevo voy para 62 años de conocer a las mujeres, desde que conocí a mi mamá. Y yo he entendido esto, o sea, la mujer siempre que uno le da una instrucción quiere que le explique el porqué, le gusta que le explique el porqué. Pero yo me he puesto a pensar en esto. Yo como médico, cuando uno está en el hospital, pues uno tiene una jerarquía donde uno da órdenes, uno escribe órdenes en papeleta y da órdenes verbales. Y si un paciente está en paro cardiorrespiratorio y le dice a la enfermera, tráigame el desfibrilador, que le vamos a poner 200 joules para ver si sale del paro cardiorrespiratorio, ahí lo que se necesita es que la enfermera diga a sus órdenes, jefe, se dé la vuelta y traiga. Pero ¿qué si la enfermera, ¿y para qué lo va a desfibrilar? ¿Y en qué manual dice eso? Si primero se muere el paciente. Entonces hay ocasiones en las que hay mira, ahí está Lot. No quería obedecer, salir de Sodoma. Lo tienen que agarrar de la mano los ángeles y sacarlo. No quería obedecer. Pero le dice, yo tengo que destruir aquí, le dice el ángel, salí. O como quien dice, pues, sin leipa y sin pavo, como decían antes los patojos. Sin leipa y sin pavo. Pero a veces es necesario, es necesario.
Hay una anécdota escrita, fue algo que sucedió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial con un general, no era Patton, era, ay, se me escapa el nombre de los que participó en la Segunda Guerra Mundial, uno de los héroes de guerra de los Estados Unidos. Estaban entrenando a un equipo. Entonces, parte de su entrenamiento fue, estaba en Estados Unidos todavía, MacArthur era el general. Les dijo, ok, me van a abrir alrededor de todo esto una zanja. Los estaban enseñando a hacer zanjas para hacer trincheras. Entonces, le dijo, empezaron a abrir la terminaron, va. Ahora van a cerrar la zanja. Y todos trompudos a cerrar la zanja. Ok. Y ya venía el fin de semana y tenían libre. Y el que no cerraba la zanja, el que no obedecía, pues pasaba en el calabozo el fin de semana. Después les dice, ok, van a volver a abrir la zanja. Y todo va de alegar y por qué y que estamos haciendo eso. Pero habían tres que calladita la boca. Y los que estaban alegando les dicen, ¿y ustedes por qué no alegan? Yo porque quiero salir el sábado, yo voy a seguir la orden porque yo quiero mi franco. Y los estaban controlando. ¿A quiénes creen ustedes que pusieron de sargentos de ese pelotón? De cabo, sargento y todo. A los tres que obedecieron. Hay veces que no hay que preguntar. Hay veces que Dios le dice como le dijo a Abraham, sal de tu a la tierra que tú empiezas a caminar y yo te voy a decir, en el camino te voy a decir. Antes no. Y Abraham obedeció. Abraham obedeció. Abraham, dame a tu hijo. Abraham obedeció. Abraham, anda para allá. Obedeció. Abraham, levanta la vista y mira hasta allá. Obedeció. Ese es el padre de la fe. Pocas veces, una vez, le preguntó algo al Señor y le dijo, si dices que me vas a bendecir porque no tengo heredero, y le alegó, la única. Pero siempre obedeció. Entonces, con esto yo no le estoy diciendo que yo espero obediencia absoluta. No vaya a confundir los términos, por favor, de ninguna manera. Usted, los que han trabajado conmigo de cerca me conocen y ese no es mi estilo. Y por cierto que eso me ha traído serios problemas, pero, ok. Pero lo que lo llevo es lo siguiente. Mire pues, viene una palabra de parte de Dios. Viene la proclama. Viene una orden, un mandamiento Mahamar se llama ese. ¿Ok? Un mandamiento profético. Ok. No rehusemos oírlo. No rehusemos oírlo. Yo entiendo que algunos de ustedes nacieron y crecieron mucho del tiempo de su vida cristiana en congregaciones que son diferentes a Benecer, que tienen otro tipo de pensamiento y que, pues yo no estoy diciendo que ellos son malos, que no, ellos tienen otra doctrina, ellos son salvos, son hijos de Dios, son nuestros hermanos en Cristo, pero por alguna razón Dios en Ebenezer abrió una brecha diferente, muy diferente, con una doctrina muy amplia. Nos critican, de nosotros hablan pestes, muchas iglesias nos consideran herejes, pero esa herejía, que no es una herejía, por eso dice así, ¿ok? Esa doctrina que Dios dio ha prosperado de una manera que usted no tiene idea.
Esta semana yo necesitaba pedirle un consejo a un hermano, al pastor Gilmar Ochoa, y no me contestó, y no me contestó. Bueno, en eso yo dije de repente, como a veces lo mandan a otro lado, lo mandaron a otro lado y por eso no me contesta y me metí a su perfil. Ministrando una de nuestras iglesias en Japón. Una de nuestras iglesias en Japón. Puede imaginarse con qué razón no me contestaban. Ok. El día sábado hay 40,000 sillas puestas ya y no van a caber la gente. La proclama pasada, que no fue presencial, 2 millones participaron virtualmente de la proclama. Ahora, si eso no es un movimiento que Dios está impulsando, entonces estamos mal. Pero yo le puedo decir, mire, yo le puedo decir esto. Yo si algo temo, es por mi alma. Si algo yo temo, es quedarme a la tribulación y que mis hijos se queden a la tribulación. Si yo algo temo, es mi salvación. Desde que yo conocí al Señor, yo he batallado conmigo mismo por eso. Entonces, yo he seguido la doctrina en Ebenezer. Pues el apóstol es mi papá. Eso yo no lo ando diciendo desde el púlpito porque no se debe hacer así. Eso se hace con los hechos, se demuestra. Y gracias a Dios yo lo he demostrado delante de él y de mucha gente. Pero si yo tuviera alguna duda, para mí sería un martirio decirle, mire, vaya al sábado, pero no. Mire, Dios va a abrir los cielos y va a dar su palabra. Por favor, no se niegue a escucharla. Si no le hace clic en el momento, diga, Señor, pues no entendí, ¿no? Ok, pero atesórela. Y en su momento, Señor, explícamela y hazla rema en mi corazón. Pero no la rehúse, no la rechace. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Porque lo que se viene para el mundo es terrible. Es terrible. Platicaba con un hermano de nosotros, de allá de Zona 12. Entre paréntesis, perdóneme usted que yo no le diga a la iglesia de allá Ciudad Real. El nombre de la iglesia de allá es Ebenezer. Ese es el nombre que tiene. ¿Por qué no le digo yo Ciudad Real? Porque cuando yo llegué y empecé a batallar con el ambiente espiritual de allá, yo me fui a investigar qué había sido antes Ciudad Real. Ciudad Real era una finca que se llamaba Ciudad Real. Pero el último dueño de Ciudad Real, el que vendió y todo, y que parece que hasta el fondo, o sea, del lado izquierdo, por la cartonera, creo que le dicen más para allá, todavía hay terrenos que son parte de una finca que ahora tiene otro nombre, era parte de eso. El dueño de Ciudad Real era brujo. El último dueño, pues era una finca que tuvo. Era brujo y era homosexual. Y tenían costumbres como las fincas antes, tenían gente trabajando para ello que básicamente eran semiesclavos, ¿verdad? Entonces hubo mucho abuso sexual en la casa patronal, no solo de él, sino de antes. Hasta ahí fue donde yo pude averiguar. Por eso yo no le digo Ciudad Real. Porque yo me metí a investigar y averiguar con alguna gente que conoce de historia. Y esa es la historia de la finca Ciudad Real. Entonces, como muchas fincas. Entonces, por eso yo no le digo Ciudad Real, porque el nombre radica y viene de allá. Entonces, por eso le digo zona 12. Y le digo zona 12 porque si digo Ebenezer es como decir zona 5, pero no.
cerramos el paréntesis. Pero me perdí por darle esta explicación. Entonces, no vaya a negar sus oídos a la palabra. Dile, Señor, háblame, revélame, porque se necesita revelación por el Espíritu Santo. Porque yo también entiendo que mucha gente va a gritar y no tiene revelación. Y esperemos la explicación por parte de Dios a través del apóstol y de lo que Dios nos vaya revelando, de lo que viene la adelante. Si usted no se niega a escuchar, usted va a conocer. Si usted conoce, va a comprender. Si usted comprende, no va a rechazar volverse a Dios, porque llegó el tiempo que nos volvamos. Ese es el tiempo que tenemos que hacer. Tenemos que volvernos a Dios. Porque lo que viene para el mundo, ahí fue donde me quedé. Es terrible. Lo que le iba a decir del hermano que de allá. Hay dos planes pilotos, uno en una ciudad que se llama Oxford, en Inglaterra, y otra ciudad de Francia. No son ciudades muy grandes, en los cuales, a causa del cambio climático, ellos están haciendo un experimento. Si nosotros reducimos la locomoción de esta gente, vamos a empezar a medir sus emisiones de CO2. Entonces esa gente no puede salir de su localidad, no puede pasar a otra localidad, no puede moverse en carro, y un montón de restricciones durante cierto tiempo, y van a hacer las mediciones. Es un plan piloto. Si funciona, van a empezar a hacerlo, y entonces van a dividir a Inglaterra en segmentos, donde no van a poder salir. De su área no van a poder salir. Por ejemplo, los que viven en Palín no van a poder salir del área, van a tener que ir conformándose a trabajar en línea, a un montón de cosas. Y no van a, y lo están haciendo en Francia. Si eso le dan vía, así como ya le dieron vía, no solo en la comunidad europea, sino Estados Unidos ya empezó a trabajar en la moneda digital para tener control. Entonces, lo que se viene dentro de poco es un control absoluto de la gente. No se vaya a asustar. Si usted va a ver que por razones de seguridad van a empezar a colocar más cámaras de las que hay colocadas actualmente aquí en Guatemala. Entonces, tenemos que ir pensando y entendiendo que lo que se viene para el mundo es muy difícil. Y todo el que diga no va a ser perseguido. Y obviamente en su momento hay unas cosas en las cuales la iglesia va a tener que decir no. Y nos van a empezar a perseguir. Entonces, pero si nosotros nos vamos a la tierra de Gosén, a la tierra del acercamiento a Dios, vamos a estar protegidos. Para el mundo vienen cosas difíciles, pero en la profecía que viene para nosotros viene una brecha donde vamos a estar protegidos. Ahí lo va a ver. Usted me lo va a decir. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ya hablé demasiado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna aportación? En lo que usted me dice, yo me voy a dar mi bocadito, así como estaba la hermana Normita. Ella fue la que me dio permiso de echarme mi bocadito. Amén. Papá, en lo que usted nos enseñaba del apóstol, yo tengo la convicción de que es un escogido del Señor, porque él, fíjese, papá, que va directo al hueso. Él dice la verdad, y la verdad no le gusta a muchos. Y entonces, y esos muchos, pues es la gente que pues anda en tinieblas, ¿verdad? Entonces, el Señor es la verdad, Jesucristo. Y entonces yo he escuchado que el apóstol habla con la verdad, ¿verdad? Entonces, yo sí sé que siento en mi corazón que él es un escogido del Señor, porque yo estaba en otra iglesia, pero a partir de que yo empiezo a escuchar la palabra del Señor con el apóstol,
sí mi vida cambió y recibí remas y entraron en mi corazón, en mi mente, y sí, el Señor lo lleva a uno de gloria en gloria, pero es la obediencia. Si uno es obediente a todo lo que el Señor diga, ¿y qué hay que hacer? Esa es la que en realidad le cambia a uno todo el existir, ¿va? Porque uno es obediente al Señor, a la voz de Él. Entonces, y usted nos decía también que nos da ese espacio para escuchar palabra también con nuestro apóstol. Y yo digo, siempre pienso, no, yo voy a escuchar porque yo no me voy a perder ahí sí que las bendiciones que el Señor quiere darnos, ¿verdad? No solo con usted, sino que con Él también. Entonces, es de aprovecharnos, ¿verdad? Así como ayer que yo le comentaba, él vino y empezó a orar por los enfermos. Y esta es una bendición que uno recibe, porque si yo no me hubiera conectado, no recibo esa bendición de sanidad. Y entonces digo yo, y con lo que respecta a usted, me pongo a pensar también en las prédicas y estar en todo, porque de repente va a sonar mi nombre y yo nada. Ay, no, papá. Y yo perdida en otra cosa, no. Entonces lo primero, ahí sí que lo primero es lo que, como el Señor es nuestro alfa y omega, va, el principio y el fin. Entonces primero es Él y por último Él. Y eso yo lo he aprendido, papá. No llevo muchos años de ser cristiana, estar en los caminos del Señor. Llevo apenas, voy a cumplir 7 años, pero en esos 7 años, papá, el Señor, créame que ha cambiado mi vida y todo ha sido para bien. Y como dice su palabra, de verdad, todo ayuda bien a los que amamos a Cristo. Y entonces, ¿dónde lo aprendí? Por primero es con el apóstol, porque yo escuchaba por la radio, ¿verdad? Y entonces el Señor, tan lindo, porque entonces me diría el Señor, ahora la voy a llevar donde ella va a poder estar escuchando sentadita, tranquila, ¿va? Y me voy allá con usted. Yo no le digo Ciudad Real allá tampoco, yo le digo City Royal. Entonces nos condujo a zona 12 a mí, y entonces y ahí van los míos, gloria a Dios. Pero la verdad que el Señor se luce con nosotros, papá, dándonos de comer esa comida que de verdad es buenísima, porque no la vamos a encontrar en cualquier lugar, papá. Entonces Dios ha sido bueno en eso. Y yo por eso no me pierdo ni una prédica y no me pierdo de estar en iglesia, y si no puedo llegar aquí en la casa, pero el punto es ser fiel al Señor y obediente. Eso quiero aportar, papá. Amén. Ahora, hay algo que sí tenemos que hacer énfasis. Yo entiendo en parte lo que dice hermana Elena. Dios le dio una voz cantante al apóstol, pero nosotros también tenemos que entender que no somos los únicos. ¿Okay? Sí. Dios tiene otros ministerios de Él y que Dios los usa y están llevando a la iglesia hacia el arrebatamiento. Eso también tenemos que entenderlo, si no nos convertimos en una secta, y nosotros no somos una secta. Claro, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo vuelvo y me da pena, pero con Cash Luna, obviamente, este hermano se fue detrás de la doctrina del anticristo. Ahí no hay para dónde, no le podemos dar. Porque... Esperemos que recapacite y que se arrepienta. Exacto. Que se arrepienta, porque son muchas almas, y no solo son aquí en Guatemala esas 40,000, 60,000 almas, sino él influye en muchos países, así como influye el apóstol. Entonces hay que pedirle al Señor misericordia por él y por la gente que él pastorea. Amén. Digamos, pero así como está el apóstol, hay otros apóstoles que no son aún de nuestra red y que Dios, por ejemplo, en África,
hay un movimiento impresionante de un alemán, pero impresionante. Estamos hablando de que se convierten en una campaña, se convierten 100,000 personas. Y gente convertida, ¿no? Entonces, Ujú. ellos sus reuniones las tienen que hacer, no hay estadio que los contenga, las tienen que hacer en la sabana, tienen que salir a las afueras, al campo, en espacios grandes, y usted mira a la gente de traje, con el montón de polvo, pero bien trajeados, los negritos, bien. Entonces, sí, tenemos que entender eso, porque si no, caemos en el plano de la idolatría, y eso es horrible. No, sí, papá, yo sí entiendo todo, pero yo prefiero muchas veces quedarme ahí donde estoy escuchando lo que escucho. Y yo sé, ¿verdad? Hay cobertura y sí, también es bonito y todo, pero mejor estar en lo seguro para mí. Amén. Lo seguro es usted y el apóstol, ¿verdad? Porque es donde el Señor me puso. Entonces, Amén. ahí prefiero ahí seguir tratando de ser fiel, ¿verdad? Amén. Pero sí, papá, muchísimas gracias hoy. Amén. Dios la bendiga. Hermana Amén. Normita y después hermana Jacqueline. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano pastor. Gracias por apartar este tiempo para darnos la enseñanza, ¿verdad? Que es de tanta bendición para nosotros. Yo voy a defender mi ciudad real. No, hermano, la mera verdad que nosotros somos como, se puede decir tal vez como pioneros, ¿verdad? De aquí, porque cuando venimos nosotros aquí, yo vine de 2 años. Yo tengo toda mi vida, he vivido aquí. Si había esa influencia aquí en la colonia, ¿verdad? Porque de veras yo nunca leí la historia. Bendito sea nuestro Padre Celestial que guardó a mis padres, que nos guardó a nosotros, nuestros hermanos, ¿verdad? Mis hermanos y yo. Y aquí crecimos y todo, ¿verdad? Pero yo lo que les quiero decir, ¿verdad? Que bendito sea Dios, que Dios nos cubre bajo sus alas. Amén. Ahuyenta tal vez toda cosa maligna, ¿verdad? De nosotros y hemos visto su misericordia, ¿verdad? Amén. No, no, no. Su amor. Yo a lo que voy es, ¿por qué no uso el No, nombre? para ¿Por qué no uso el defenderse, nombre? hermano. No me estoy, porque usted investigó, por eso le digo yo nunca investigué, entonces por eso yo le digo, yo respeto todo y me dio no sé qué oír, ¿verdad? Que la historia. Y no, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha guardado, porque ya le digo de que nosotros pues nunca nos fuimos porque le voy a decir, mis papás al principio cuando vinieron aquí, siento yo que ellos no buscaban de Dios, no había ni una iglesia, no, ¿verdad? Ahí sí que solo la misericordia de Dios y luego ya empezaron a ver congregaciones, pero en las casas, porque aquí era un monterral, era barranco y todo, y entonces era así, no había agua, había solo un chorro, y ay Dios, el empiezo fue así, ¿verdad? Bien como fuera de la civilización, diría unas muchachas por ahí. Amén. Pero a la vez es algo hermoso en lo que se ha convertido y que donde quiera hay casas de Dios, ¿verdad? Que se han abierto. Y pienso yo, por eso les traje de referencia, y pienso yo que eso ha dado como a que aquí se llame la presencia del Señor, ¿verdad? Porque usted decía, no solo Ebenezer, ¿verdad? Sino que todas las iglesias que empezaron y que se empezó a orar por esta tierra y yo pienso que todo eso santifica, ¿verdad? El lugar a donde Él nos lleva. Amén. Y creamos, ¿verdad? De que nosotros también podemos pedir eso para nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros hemos clamado los días miércoles por eso, hermano, por Amén. el lugar donde Dios nos ha puesto Amén. y damos gracias a Dios porque ahí estamos congregados, ahí nos da tantas bendiciones Él
y miramos tanta nueva iglesia, porque yo le digo a usted, es una nueva iglesia la que tenemos, ¿verdad? Y yo me soy parte de ahí, porque Dios me trajo, porque mi historia es también que me llegó a zona 5 y me regresó para acá. Pero Dios en sus planes, ¿verdad, hermano? Bueno, Amén. voy a salir de eso porque solo quería hacer una pequeña reseña, así. Pero sí me impactó lo que usted nos contó, hermano, porque de veras no lo sabía. ¿Verdad? Amén. Tal vez mis padres sí lo sabían, pero yo no. Yo no. Sí, sí. Amén, hermana. Hermano, yo le quería preguntar de que yo no soy mucho para estar escuchando noticias, pero y eso de así como de la moneda esa, de que ya no va a haber moneda de papel, sino que va a haber moneda solo Digital. Mire, pues, digital. ajá, Pero es- la ajá, comunidad europea, los 20 y algo países, salió la presidenta de la Unión Europea diciendo que ajá, ellos van o van o van. La idea de ellos es poder tener control sobre el dinero, porque ellos tienen mucho problema de que hay mucho dinero que llega a Europa, que es producto de narcotráfico, que ah, es producto de gobiernos corruptos. Entonces, y les cuesta mucho fiscalizarlo, ya que ciertos países son paraísos fiscales, se les dice, o sea, que no fiscalizan de dónde viene el dinero. Y la ujú, gente llega ya con sus maletas y con sus dólares y no les preguntan nada. Entonces, si la moneda se vuelve digital absolutamente, entonces cualquier transacción que se haga automáticamente queda registrada. Entonces ellos cualquier movimiento que consideren anómalo lo pueden decir a esto hay que investigarlo. Esa ujú, es la excusa de ellos. Pero en realidad eh, la cosa va más allá y la cosa va a poder mantener a la gente controlada en sus finanzas. eso. Ok, no pueden desaparecer la moneda de la noche a la mañana, pero Ok. ya las empresas grandes van a pagar con dinero digital allá en Europa. Ujú, Usted quiere comprar un carro, no va a poder llevar. Es más, aquí en Guatemala usted no puede pagar, usted ir a comprar un carro y sacar 120,000 quetzales y ponerlos, no se los aceptan, lo más que le aceptan son 30,000 y lo ujú, demás financiado o cheque de caja o tiene que ser fiscalizado. Hacia eso va, pero ellos quieren eso porque el tiro de atrás es que a los bancos le va a permitir controlar su dinero. Usted nunca va a poder salir de su entidad bancaria, nunca. Se amarró con el Banco de los Trabajadores, ahí quedó de por vida. Entonces, es su control sobre esto. Estados Unidos lo está haciendo de otra manera. Estados Unidos va a lanzar el dólar digital. ¿Ok? Por eso es que estamos viendo que todas las criptomonedas las están quebrando, los están haciendo quebrar. Muchas, las más grandes, las ujú, están haciendo quebrar. Eh, Algunas, como esta FTX, creo que es, algo así es el nombre. El dueño, el que se fue con el dinero, hizo quebrar un montón de gente. Pero esta gente es pagada para que haga quebrar la moneda. Entonces, cuando empiezan a quebrar así, ¿qué dicen los gobiernos? Ok, es una buena medida, pero hay que fiscalizarla. Ya no se puede ustedes solitos. Tiene que ser a través de bancos. Entonces, ¿por qué se les escapaba a los bancos? Y nosotros tenemos que entender que los dueños de los bancos a nivel mundial, de todos los que conocemos, habrán unas 10 personas en todo el mundo que son dueñas de todos los bancos. ujú, ujú. Sí, Entonces, quieren ah, tener ese control. Va a llegar el momento en que si usted no tiene su tarjeta o no tiene ese código que ponen, ¿ok? Si usted no tiene un código, en el súper solo va a poder pagar con ese código.
Ah, ¿Ya? En China, por ejemplo, en China el efectivo corre muy poco. Hasta las tiendas, como las tiendas de nosotros, tienen su POS y de su teléfono usted saca, ay, si alguien me ilustra, ¿cómo se llama ese cuadrito que tiene un montón de chirulitos adentro? ese cuadrito así. Ajá. ¿El chip? No. No, es el código QR. Ah, es el QR. Ajá. Entonces allá, hasta usted quiere comprar un chique, saca su celular y pone su código QR, aunque sean 50 centavos. Entonces eso va a ser control. Y el que no tenga el código no puede comprar ni puede vender. Esa era mi duda de que, bueno, tal vez, bueno, uno mira lejos las cosas, hermano, y cuando siente ya están, ¿verdad? Tenemos que entender que eso no va a poder hacer totalmente global, porque usted se va a Ixcán y ahí está la tienda y no hay electricidad. Pues, o sea, pero el grueso de la gente, ahí van por el control de alimentos. Por ejemplo, Bill Gates ahorita donó la mitad de su fortuna, la donó a esa cosa para ayudar a la gente, pero con la otra mitad compró extensiones gigantescas de terreno cultivable en los Estados Unidos, porque ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a empezar a tener el control sobre los alimentos. Lo que se viene y va a venir dentro de poco, lo primero que va a venir es un caos, un desarme así, y entonces van a tener una especie de ley marcial a nivel mundial para detener eso. Y ahí es donde va a salir el anticristo. Mi esposo me estaba diciendo que en El Salvador ya lo quisieron poner, ¿verdad? Pero no dio resultados. Porque tuvieron oposición política. Ajá. Es que ellos empezaron a usar Bitcoin. Pero como Bitcoin bajó, hubo problemas, pero el presidente de El Salvador insiste. Y él compró todos los Bitcoin para poderle subir su valor y los devolvió el gobierno al flujo. Pero sí, para eso se va. Para eso yo digo, si en El Salvador ya estamos cerca, nosotros, pero imagínense, nosotros no somos ni de usar tarjeta de débito, ni, bueno, al menos mi esposo y yo, ¿verdad? Nosotros solo así. Exacto. Y imagínense tener que, bueno, pero igual que la tecnología, ¿verdad? Uno no estaba acostumbrado a eso y ahora... Mire la ley, fíjese bien. Por ejemplo, alguien vende frijol y el negocio es en efectivo. Okay. Y se lo lleva a su casa y tiene su cajita fuerte con 100,000 quetzales, su negocio. Y en este tipo de ventas no hay facturas, no hay comprobantes, no hay nada. Ok. Si la policía sabe que usted tiene 100,000 quetzales y usted no tiene facturas, comprobantes de dónde vinieron, ellos pueden pedir al juzgado una orden para catear, porque el dinero no se sabe de dónde es su procedencia. Entran, abra la caja fuerte, señor, hay 100,000 quetzales. Muéstreme sus recibos de venta y de compra, sus facturas. No tienen IVA. Muéstreme recibos, no tiene recibos. Ok, este dinero es de dudosa procedencia. El dinero al Estado y usted al bote. Eso es en Guatemala actualmente. Eso es en Guatemala actualmente. Sí, pues. Entonces, pero ya, si usted lo tiene fiscalmente, entonces ya van a decir, ya, y ahí viene lo otro, entonces ya va a tener que facturar, ya va a tener que pagar impuestos. Sí. Perdón, hermano, tal vez me salí del tema, ¿verdad? No, usted hermano, lo tocó entre el tema, me llamó la atención de eso. No, es que tenemos que estar. Sí. Mira, pues. Como son cosas que van a pasar, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Lo que uno tiene que ponerle atención es, por ejemplo, el Señor Jesús en Apocalipsis dice, he aquí, vengo pronto. Y estos acontecimientos dice, y sucederá pronto. Pero cuando uno ve esa palabra, no dice
va a suceder pronto. El literal es, va a suceder de repente. Ajá, de Así, repente. de repente. Cuando nadie se lo espera, No lo sentí. ya cayó el 8. Ujú. Y esperemos que ya nos hayamos ido, porque si no, Sí, sí. hay Sí, me hay dolió. que volverse, hermanos. Y aquí, vamos a darle la Gracias, palabra. hermano. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Ay, Dios les bendiga. Bueno, es que yo me voy a salir otra vez, dijo la hermana, del tema. Es como usted estaba hablando, hermana, estaba diciéndole la bendición que es pertenecer a Ebenezer en sí, ¿verdad? Yo así como que el Señor me llevó ahí para mí, para una proclama, todavía se hacía en el Estadio del Ejército, que diga en el estadio de la zona 6. Y yo no sabía nada de eso. La cuestión es que usted decía que no hay que hacer así como que ídolos, ¿verdad? Pero a mí no solo me gusta escuchar al apóstol y a usted, sino también del ministerio, pero no sé si también uno se considera así como que idólatra. Me gusta mucho escuchar las prédicas del hermano Mario Rivera, aunque a veces no le entiendo mucho, pero, pero hubo un tema donde a mí me impactó porque me estaba pasando lo que él decía, ¿verdad? Porque él va mucho lo que es de los sueños y cosas así como que de lo sexual a veces he visto, y también del apóstol Billy, y también a veces el apóstol Germán, ¿verdad? Pero no sé si uno se considera así como que uno es idólatra con ellos o no, es que no sé. No, mira, lo que sucede es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo predica Billy Bunster. Como tú dices, el hermano Mario Rivera es difícil de entender a veces, pero tiene unos remas muy preciosos, principalmente en lo que son batallas de tipo espiritual. Tiene remas muy preciosos. No, uno no hace mal. Lo que pasa es que muchas veces uno se acostumbra a ese tipo de palabra que tiene sustancia, que tiene unción. Eso uno quiere oírla, a uno le gusta. El espíritu de uno dice, oigamos, y le da a uno ganas de oír. Entonces, no es idolatría. No es idolatría. Lo que uno tiene que tener cuidado es de preguntar, porque algunas veces la misma doctrina se expone desde otro ángulo. Es lo mismo, solo que visto desde otro ángulo. Y eso a veces puede confundir. Puede confundir. Entonces, uno lo que tiene que pedirle a Dios es que Dios le dé desunción para tomar lo bueno y lo que no es para uno, no tomarlo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando ha venido a predicar el hermano Mario acá y algunas veces el apóstol le ha pedido que enseñe de guerra espiritual, pues obviamente al final del servicio ha habido liberaciones, pero cuando el apóstol Mario empieza a hablar, por ejemplo, él se acerca a la gente que Dios le pone en su corazón y entonces él dice esta cosa al espíritu que está dentro, dice, no, te convoco a batalla. Entonces, allá en zona 5, ya los hermanos de administración ya agarraron la muletilla. Pero hay que tener cuidado, porque no es la misma gloria angélica que cubre al hermano Mario Rivera que al diácono de administración de zona 5. Y uno a veces se puede enfrentar a potestades espirituales que son superiores a la jerarquía de uno y si uno no tiene de parte de Dios la suficiente sabiduría para hacerlo, entonces uno se puede meter en batallas. Uno se puede meter en batallas. Yo me recuerdo una vez que siendo discipulador, me enviaron a una casa y había una niña que había nacido con un problema, tenía una vértebra que no había desarrollado bien. Entonces, si hacía ciertos movimientos, se jugaban las otras dos vértebras y la niña, ¡pum!, caía. Y de ahí se recuperaba. Entonces, a mí me mandaron a discipular,
Pero los señores, los del dueño, los de la casa del discipulado, me pidieron que orara por ella. Y a mí no me habían mandado a orar. Entonces vine yo y así envalentonadito, oré por ella. Me fui a mi casa. En la noche, yo estaba soñando que entraban a mi casa, eran 4 tipos encapuchados. Y yo empecé a reprender y logré en el sueño sacarlos. Pero al otro día, como que me hubieran pateado, me dolía la espalda, pero como me hubieran golpeado, como que me hubieran pateado en las piernas, tenía dolor en la boca, el estómago. Fui a que oraran por mí y orando por mí se fue. Ahí yo me fui a meter a un campo espiritual que en ese tiempo no debía haberme metido. Ahí aprendí, después de la trompaceada, ahí aprendí. Entonces, y también entiende uno que a veces Dios le ha dado cierta jerarquía. Ya había pasado un tiempo, ya era anciano en el Benecer, y para una santa cena que se hacían en el Coliseo Deportivo, me dijo una hermana, mire, puede orar por mi hija, que está muy rebelde. Ya le dije yo, venga. Y se acercó la muchachita de unos 16 años. Y le voy poniendo la mano en la frente a orar y va yo. Cuando se le manifiesta y empieza a gritar y sale pero despavorida, la tuvieron que agarrar otras hermanas y ahí la liberaron. Salió despavorido el espíritu porque no se quería ir. Entonces hay que saber, hay que aprender, hay que entender, hay que pedirle a Dios. Y eso es algo en lo que nosotros este año yo voy a pedir que empiecen a, así como hicimos algunos seminarios, vamos a hacer uno sobre administración, porque sí necesitamos caminar en esto todos en liberación, pero tenemos que saber hacerlo con la prudencia que Dios nos manda y entender que, como dijo la abuelita, guerra es guerra, ¿eh? Y estamos. Bueno, hermanos. Pastor, solo le iba a decir otra cosa, A ver. yo entiendo de eso de lo que está diciendo del apóstol Mario. Un día estaba escuchando un testimonio que él decía que él tomaba mucho y que él vio esa presencia que él tenía, y ahí fue donde él no había aceptado al Señor, decía, y en un espejo se vio lo que él cargaba, ¿va? Entonces ahí fue donde él empezó todo eso. Entonces dije yo, wow, o sea, yo no lo miro así, digo yo voy a pelear igual que él, no, sino hay algo que sí agarro para mí, pero entiendo que uno tiene que saber discernir en qué momento el Señor lo quiere a uno que guerree una batalla y en qué otra no, ¿verdad? Porque como nos decían una vez también en un discipulado de evangelismo, que no a todos les podemos poner las manos, ¿verdad? Porque no sabemos qué pueden tener. Entonces, entendía esa parte de ahí, pero a mí me impresiona mucho cómo el Señor lo mueve a él en ese sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, ahorita que usted está diciendo eso, yo dije, bueno, yo quiero aprender de eso, ¿verdad? Pero también no tengo que tener miedo, porque si no, voy a salir yo corriendo también. Pero sí, me gusta mucho ese sentido de como él lo toca, como él pelea eso, ¿verdad? Y como nos están enseñando en la palabra que tenemos que llegar a ser esos soldados, entonces tenemos que pelear esas batallas también, siento yo, ¿verdad? Amén, amén. Y otra cosa es, aún dentro del ministerio, uno tiene que pedirle a Dios que uno le dé discernimiento. Hay algunos ministros dentro del ministerio que a mí no me, o sea, hay algunas de sus prédicas que no, o sea, ¿cómo enfocan la doctrina? Y uno los mira muchas veces en el espíritu y Dios los usa, pero cuando se ponen a enseñar esa parte, entonces uno mira que hay, uno percibe que hay algo en el mensaje que no es del Señor. Así, eso es una recomendación, principalmente para las hermanas. A las hermanas les gustan aquellas predicadoras que sí, que no, que empoderan, que la mujer. Hay una ahí que anda rolando de apellido Shen, creo que es, una que se viste toda apretadita ella.
y que sí, tiene ñeque para predicar y tiene unos remas bonitos. Ah, pero la cuatilla dejó al esposo y se casó con otro. Entonces dejó al pastor y se casó con otro y lo hizo pastor. Y ella habla mucho del empoderamiento y que la mujer, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que pedirle a Dios discernimiento, porque sí hay ocasiones, entonces hay que pedirle a Dios eh, para poder saber a quién oír y cuando uno oye al que oye, pedirle a Dios, porque tenemos que entender, no es el hombre, o sea, con todo respeto, no es Billy Bunster, con todo respeto, no es Mario Rivera, es el Espíritu Santo que habita en ellos, ¿ya? Y que ellos son vasos, honorables, respetables, eso sí, ok. Yo me he acercado al hermano Mario Rivera, yo lo conocí en un retiro acá por razones de salud y yo lo atendí, pues conversamos y todo, me invitó a predicar una vez allá a donde él está y todo. No pude ir porque no salió mi pasaporte a tiempo y pasó el evento. Y yo lo respeto y uno entiende, uno se acerca a ellos y uno percibe la unción de Dios, que es el tipo de unción que está de ellos. Ok, pero aún así sí tenemos que entender eso. Es Dios en ellos, es Dios en el ministro, no es el ministro. Pero entendiendo que la Biblia dice, honor a quien honor. Dios le ha dado honor y respeto y respetar la autoridad y en obediencia, ¿verdad? Eso sí es otra cosa. Mario Rivera puede venir, y eso lo ha dicho el apóstol, puede venir con nosotros allá con nosotros, pero la autoridad sigue siendo el pastor local. La autoridad sigue siendo el pastor local. Aún el apóstol cuando va a visitar iglesias le pregunta, bueno, y hay algo que querés que enseñe, para dónde lo querés llevar, y a pesar de que él tiene él respeta la jerarquía pastoral del lugar, aunque sea de la misma misión. Eso él nos lo ha enseñado. Entonces, sí, nosotros tenemos que entender esto. El principio de autoridad es un misterio que si uno lo usa. Hermano Luis, para recordarme a quién, lo va a dar siempre la hermana Piedad, Soledad. ¿Cómo se llama? Que te lo voy a pasar para la semana entrante, para el discipulado del día, le voy a decir qué día es, 5 de enero del 2023. ¡Wow! 5 de enero del 2023. Tal vez usted dice el 2023 porque usted tiene 23 años, ¿verdad? Yo le digo 2023 porque la primera vez que me hablaron de los años 2000 yo tenía 8 años, ahí por 1969, pues imagínense. Pues gracias a Dios llegué, por lo menos voy a llegar primero, Dios, llego mañana a la proclama. Pasado mañana. Entonces, estamos hermanos. Hermano Luis, para eso era que levantaste tu mano. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. Sí, también quería comentarle algo, si usted me lo permite. Sí, dale. Respecto a lo que estaba hablando la hermana Norma, sobre lo del dinero digital, y hace poco yo tuve una conversación con un hermano que el Señor le llamó para pastor allá en la empresa. Murió el papá, que era el pastor donde ellos se congregan, y pues el Señor lo delegó a él. Pero entre el cambio que se tiene que hacer ante las autoridades del representante legal de la empresa, de la iglesia, porque era el papá que llevaba el caso, entonces él pues contrató a otro hermano que es abogado ahí en la iglesia de él y él me empezó a contar cómo había sido el proceso para hacer el cambio delante de las autoridades. Y él me dijo que le pusieron un montón de pretextos. Y entonces yo le pregunté por qué y él me dijo, mire, me dijo, lo que nos dijeron a nosotros es que lamentablemente lo que está haciendo el Estado es fiscalizar todo lo que es el área económica de las empresas aquí, perdón, de las iglesias aquí en Guatemala. Y le pregunté por qué.
Y él me dijo, mire, lo que sucede es que lamentablemente el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, ha logrado penetrar a la iglesia y ya ha empezado a usar a la iglesia para lavar dinero. Y entonces por eso es que aquí en Guatemala el otro presidente, o sea, ya el otro año aquí en Guatemala van a haber elecciones, que entre, ya le tienen un programa donde está estipulado cómo es que se va a fiscalizar todo lo de las alzas económicas de las iglesias. Y que va a haber un montón de peros, me dijo Elba. Yo le pregunté otra vez por qué. Y él me dijo, es que en Huehuetenango había unos pastores que estaban lavando el dinero del narcotráfico a través de, ellos le llaman las ofrendas, ¿no? Entonces, basado en eso, el dinero digital, yo lo que quería comentar es esto, que como veo varios hermanos que pues tenemos el privilegio de administrar las ofrendas en la iglesia, de que por eso es de que nosotros debemos de enseñarle, como usted ha dicho, al pueblo que debe ofrendar y diezmar hoy, porque va a haber un momento en el que ya no va a estar el dinero físico. Y entonces, ¿cómo va a presentar su ofrenda en la iglesia? Hoy que está todavía el dinero físico, nosotros podemos meterlo en un sobrecito, orar y presentarlo delante del Señor, pero va a haber un momento en el que eso de los diezmos y las ofrendas va a ser fiscalizado aquí en Guatemala. Amén. Eso, claro, va, como usted ha dicho, la iglesia va a tener que decir que no, y entonces ahí va a haber un choque entre, en este caso, las leyes de un país con la iglesia. Amén. Por eso es de que nosotros debemos, amados hermanos, pues, si hoy que tenemos la oportunidad de diezmar y ofrendar, que lo hagamos con gozo y de la manera correcta. Y también, como usted ha dicho, pastor, ir enseñándole al pueblo el tiempo que viene, ¿no? Exacto. Eso sí me quedó asombrado lo que él me dijo, mire, este presidente no lo aprobó, me dijo, que es el que está hoy, Alejandro Yamatei, pero el otro que va a entrar, el que quede, va a tener que aprobarlo sí o sí. Ya lo tienen listo solo para que lo aprueben. Eso fue lo que él me dijo. Ajá, sí. Yo le pedí un documento y me dijo el que me lo iba a dar, pero ya nunca me lo dio, ¿va? Porque se lo quería enviar a usted, ¿va? Pero no me lo dio, ¿va? Solo eso. Y ahí lo que uno puede ver, si el presidente es sí o sí, es porque hay presión del extranjero. Sí, es cierto, porque de afuera viene la presión, ¿va? En este caso, como le digo, ¿va? Ellos lo que quieren es evitar el traslado de un país a otro país. Exacto, es que lo que nosotros debemos darle gracias a Dios, que Dios usó a este hombre, Alejandro Yamatei, para proteger a su iglesia aquí en Guatemala. Y también debemos confiar que Dios quede con quien quede, la va a seguir protegiendo. Pero sí tenemos que entender que el tiempo está profetizado y va a suceder. Y va a suceder. También cuando nos vamos a ver en Job, recordémonos que lo primero que le quitó el enemigo a Job fue la capacidad de poder ofrendar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Bueno, eso es lo que va a pasar, al final va a pasar, porque eso es lo que quiere quitar el enemigo a la iglesia, la capacidad de poder presentar sus ofrendas, para que se abra una puerta para poder atacar a aquellos que lamentablemente van a dejar de ofrendar, ¿no? Amén. Pero Dios es bueno y Dios nos va a sacar adelante de una u otra manera. Amén. Bueno, hermanos, oremos para quedar despedidos. Buen Señor Jesús, papito lindo, te damos gracias por este tiempo que nos diste, por poder conversar de tu palabra, poder preguntar acerca de tu palabra, Señor Dios, y te rogamos, Señor Jesús, así como te rogó Salomón, danos un corazón tuyo, oh Jehová Dios, que sepa escucharte a ti, Papá. En el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos, Señor Dios, no rechazar la palabra que ha sido implantada en nosotros, para que, buen Dios Todopoderoso, podamos, Señor, en su momento, dar fruto, habiendo entendido tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que pasen buena noche. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, papá. Feliz noche. Bendiga. Hermanos. El domingo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Feliz noche. Adiós, Abby. Buen provecho a todos. Buenas Si van a noches. Adiós, Abby. Buenas noches, hermanos.